Este video es para hacer una descripción de la práctica perteneciente a la unidad número 1, la cual está programada para entregarse el día viernes 28 de agosto, pero con la oportunidad de que se entregue hasta el día lunes 31 de agosto. Así es que quien pueda entregarla el día viernes 28 de agosto se recibirá ese de la práctica y no hay ningún problema para quien no la pueda entregar ese día. Sería no para el lunes, perdón, sería ya el martes 1 de septiembre. Así es, sería el día martes ya 1 de septiembre cuando se entregaría. Entonces lo primero que deben de hacer es tener este software, el software de GeoGebra. No he tenido la oportunidad de probar la versión para tablet, pero se necesitan las opciones de tercera dimensión para este software. Así es que si en la aplicación de Android para tablet o iOS la tiene, pues adelante sin ningún problema. Definitivamente en celular no es posible llevar a cabo esta operación que vamos a realizar ahorita. Entonces, la fuente que mejor funciona es el software en computadora. Entonces hay que descargar este software, es completamente gratuito, no tiene ningún inconveniente. La práctica consiste en lo siguiente. Vamos a trazar 5 vectores en el GeoGebra, vamos a obtener la resultante del sistema y la vamos a graficar, y vamos a obtener la diferencia entre dos vectores para ver el vector de distancia y también lo vamos a graficar. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir el software. Cuando yo abro el software se me despliega un menú de vistas de apariencias al inicio y yo ahorita voy a estar trabajando en la apariencia de tercera dimensión, que es como voy a realizar los vectores en 3 dimensiones. Entonces aquí se está abriendo el programa, voy a esperar a que cargue. Ok, aquí en la ventana que me aparece de apariencias voy a oprimir la que dice gráficos 3D. Entonces esta es la ventana para gráficos en tercera dimensión. Voy a maximizar este eje de color rojo, donde está de hecho la flecha, es la parte positiva del eje de las X, esta será la parte negativa. El eje de color verde es la parte positiva del eje de las Y, donde está la flecha. Esta de acá será la parte negativa. El eje de color azul es el eje de las Z. Esta será la parte positiva donde está la flecha y abajo quedaría la parte negativa. De manera estándar lo hemos estado trabajando así. Que el eje de las X apunte hacia nosotros, el eje de las Y apunte hacia la derecha y el eje de las Z apunte completamente hacia arriba. Para hacer esta práctica lo primero que voy a realizar es ingresar 3 coordenadas. Me voy a este icono que dice punto. Le doy un clic. Cuando me aparezca aquí una cruz blanca, voy a ingresar 6 coordenadas diferentes. 1, 2, 3, 4, 5 y una cerca del origen, 6. Ok, lo que voy a realizar entonces a continuación, de hecho acá me aparecen ya las coordenadas con su referencia completamente exacta de X, Y y Z. Como se dan cuenta, en Z ninguna tiene ninguna elevación, todas se encuentran en este plano que queda aquí por default dibujado, es el plano XY. Lo que voy a hacer a continuación es modificar cada una de las coordenadas. Para efectos de la práctica vamos a hacerlo todo con números enteros. Entonces yo le doy un clic derecho aquí donde está la coordenada A en esta parte. Le doy un clic derecho, me voy a propiedades. Y aquí en propiedades está establecido cuál es el valor de la coordenada. Yo lo voy a cerrar a números enteros. La coordenada A va a ser menos 5 en X, menos 6 en Y y 6 en Z. Ok, una vez que tengo la coordenada, cierro la ventana. De hecho no me aparece la coordenada allá, porque el eje de las X llega hasta 5. Lo que voy a hacer es disminuir el zoom de la imagen. Entonces doy un clic. Se disminuye el zoom, de hecho ya me aumentó la escala acá a 6. Y ahora pues aquí ya me aparece la coordenada. Voy a ir modificando las siguientes coordenadas. Todas que sean números enteros.
La siguiente en X va a ser menos 4. En Y va a ser menos 3. Y en Z va a ser menos 3. Esta sería la coordenada B. Vamos a ver dónde la sitúa. Acá en la parte de abajo está la coordenada B. La coordenada C. Clic derecho, propiedades, no voy a modificarla. En X que sea menos 6. En Y que sea 2. Y en Z que sea menos 4. Vamos a ver dónde nos sitúa la coordenada C. Por acá en la parte de abajo ya sitúa la coordenada C. La coordenada D. Me voy a propiedades de nuevo para la coordenada D. En X que sea una coordenada de 7. En Y que sea una coordenada de 4. Y en Z que sea una coordenada de 6. Cierro la ventana y por acá en la parte de arriba me sitúo la coordenada D. La coordenada E. A, B, C y D, van a ser las terminaciones de las flechas de mis vectores. Este va a ser el último vector, la coordenada E. Vamos a dejarlo en 5 en X, menos 5 en Y, y vamos a ponerle 1 en Z. Vamos a ver dónde nos sitúa la coordenada E. Aquí se encuentra ya la coordenada E. Finalmente, la última coordenada va a ser el origen de todos los vectores. Por lo tanto, como todos los vectores van a estar graficados a partir del origen, la coordenada F va a ser coordenada 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y automáticamente aquí va a situar a esta coordenada F. Ok, de hecho puedo dar un clic aquí donde dice vista gráfica, un clic acá dentro de la ventana, para que se me habiliten otra vez las opciones de gráficos de 3D. Voy a rotar la vista para que se den una idea cómo están distribuidas esas coordenadas en el espacio. Aquí ya yo me doy una idea de cómo es la distribución de las coordenadas en el espacio. Voy a regresar a como yo tenía referenciados mis ejes, el eje de las X, de las Y y de las Z. Ok, ahí se escondió la coordenada B, por eso lo terminé moviendo. Ok, ya que tengo mis coordenadas y el punto de donde van a partir, que es la coordenada F, me voy a esta opción que dice recta. Oprimo el triángulo hacia abajo para que se me desprendan opciones. Y me voy a ir a la que dice vector. Lo que debo de hacer a continuación es seleccionar dos coordenadas, donde empieza el vector y donde termina el vector. Por ejemplo, aquí empieza el vector y el primer vector donde termina es en la coordenada A. Entonces ya me creó una flecha para este vector A y de hecho automáticamente esta coordenada ya me la escribió como vector. El siguiente vector empieza en F, también desde el origen, y termina en B. Entonces ya me creó una flecha acá de este lado y también el vector. El siguiente empieza en F y termina en C. El siguiente empieza en F, termina en D. Y el último empieza en F y termina en E. Voy a volver a rotar la vista para que tengan una mejor visión. Aquí está mi sistema de coordenadas. Está mi sistema de coordenadas con los 5 vectores, pues completamente ya en 3 dimensiones. Ok, entonces vuelvo a poner mi eje de las X, de las Y y de las Z. Lo que voy a hacer ahora es calcular la resultante. Lo voy a hacer de la misma manera. Voy a agregar aquí una coordenada. La resultante, pues de hecho es la suma de cada uno de los 5 vectores. Y como los 5 vectores ya están descompuestos en forma cartesiana, puedo hacer la suma sin ningún problema. Me voy a propiedades. Esta coordenada G va a ser donde va a terminar mi resultante. Y voy a comenzar a sumar todas las X. Menos 5 menos 4 son menos 9, menos 6 son menos 15, más 7 son menos 8, más 5 son menos 3. Por lo tanto, la resultante en X tiene una coordenada de menos 3. Ok, para Y, menos 6 menos 3 es menos 9, menos 9 más 2 es menos 7, menos 7 más 4 es menos 3, menos 3 menos 5 es menos 8. Esa es la coordenada en Y para mi resultante, menos 8. Finalmente en Z, 6 menos 3 son 3. 6 menos 3 son 3. 3 menos 4 es menos 1. Menos 1 más 6 es 5. 5 más 1 son 6. Ese será el valor de la resultante en el eje de las Z. Ya tengo aquí mi vector. Acá quedó la coordenada G. De hecho la voy a cambiar de color, me voy a propiedades, le doy clic derecho aquí a la coordenada G, me voy a propiedades, me voy a color, la voy a poner de color rojo,
Me voy a estilo y la voy a poner en un tamaño de 7 para que se distinga mejor esa coordenada. Hasta aquí va a llegar la coordenada de mi resultante. Nuevamente le doy clic a vector. Mi resultante otra vez empieza desde el origen, F, y termina en esta coordenada G. Ok, el vector nuevo que me acaba de crear es precisamente este vector que lo está llamando C. Le voy a dar clic derecho, me voy a propiedades para ese vector C. Voy a modificar el grosor. Aquí se está modificando completamente. Lo voy a poner, por ejemplo, en 11. Ese es mi resultante. Y le voy a asignar el mismo color. Va a tener un color rojo. Nuevamente, doy clic aquí en vista gráfica. Voy a rotar mi gráfica. Y esa es la resultante de ese sistema de 5 vectores. Entonces, la interpretación de la resultante es que si estas fueran fuerzas, yo podría sustituir cada una de estas 5 fuerzas por esta única fuerza que es la resultante y el efecto en el sistema sería completamente el mismo. Ok. Ahora voy a hacer una diferencia entre vectores. Una diferencia entre vectores es una resta y la resta entre vectores pues directamente me da la distancia entre las dos flechas de los vectores. Por ejemplo, voy a hacer un vector que comienza aquí en el punto D. Le voy a dar clic aquí directamente sobre la gráfica. Y el vector va a terminar aquí en el punto A. Ok, de hecho ya tengo un vector de posición. Este nuevo vector de posición aquí ya me lo creo, como el vector menos 12, menos 10 y 0. Ese vector se obtiene de la resta. Sería de la resta del vector de la coordenada A menos la coordenada D. Si yo a la coordenada A le resto la coordenada D, obtengo las componentes de ese vector. Lo que voy a hacer finalmente es graficar ese vector desde el origen. Entonces agrego una coordenada más. Le doy aquí clic derecho en propiedades, mejor desde acá. Entonces me voy a básico. Las coordenadas entonces dijimos de esa diferencia de vectores es menos 12 en X, menos 10 en Y y 0 en Z. Esa sería entonces la coordenada H, que es la coordenada de mi diferencia. La voy a poner también de color rojo. Mejor de color verde. La voy a poner de color verde esta coordenada. En estilo voy a aumentar el tamaño hasta 7. Únicamente para visualizar la diferencia. Y finalmente voy a hacer mi vector, que va desde la coordenada F hasta la coordenada H. Me crea este nuevo vector, que es el vector E. Me voy a propiedades, le pongo un tamaño de 11 y le pongo el mismo color verde. Como se dan cuenta, este vector que está en la parte de arriba, yo lo tenía definido como el vector D, es el que se acaba de poner en gris. Y cuando trazo el mismo vector sobre el origen, vuelve a ser exactamente el mismo vector, aunque esté cambiado de posición. Con eso también comprobamos la ley de transmisibilidad de los vectores. Un vector, siempre y cuando no cambie su magnitud, no cambie su dirección, no cambie su sentido, sigue siendo el mismo vector. De hecho, aquí prácticamente se nos está formando el paralelogramo. Necesitaríamos cerrar aquí otro vector más, que sería el vector de posición, que está en este lado. Y bueno, vamos entonces a cerrar el paralelogramo. Sería aquí desde la coordenada H hasta la coordenada A, y aquí sí apreciaríamos completamente el paralelogramo. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestro sistema. Lo que vamos a hacer a continuación es obtener la mejor vista posible. Voy a decidir dejarlo en esta posición. Para mí esa es la mejor vista posible. Lo que voy a hacer a continuación es irme a archivo, exportar, vista gráfica a imagen. Se me abre una pantalla, aquí no voy a mover nada, le voy a poner en guardar. Voy a guardar esta imagen en el escritorio y la voy a nombrar como el archivo A. Esta imagen de pantalla es la que yo voy a pedir